conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de La Hora del Notario. Hoy día 29 de enero del año 2020, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de comunicadores en la ciudad de Metepec, Estado de México. Y hoy tengo el placer de contar en el estudio con la licenciada Claudia Lisbeth González Flores, que es abogada, presidenta de la Barra Mexicana de Mujeres Abogadas. Tiene su despacho en Ecatepec, se llama de Expresión Jurídica. Y hoy hablaremos acerca de un tema que hemos venido anunciando, que seguramente es un tema fuerte, delicado, por todas las consecuencias tanto jurídicas como legales que esto implica. Hoy hablaremos acerca de violencia familiar. ¿Qué es la violencia familiar? ¿Cómo se tiene que denunciar? ¿Cuál es su procedimiento? ¿Cuáles son las medidas precautorias que se tienen que tomar? Si usted lamentablemente está en una situación de esta naturaleza, este programa le va a servir de mucho porque le iremos abonando alguna idea de qué es lo que usted tiene que hacer en un tema delicado. No solamente la violencia familiar se tiene que ver con lesiones, tiene que ver con violencia patrimonial, violencia sexual, violencia pues, de todo tipo, que se puede generar psicológica cuando uno vive en familia o en pareja. Pues yo le doy la bienvenida a la licenciada Claudia Lisbeth. Claudia, muchas gracias por venir. Un placer, licenciado Campirán. Siempre es un gusto verlo y más saludar a su auditorio. No, pues gracias a ti, Claudia Lisbeth González Flores. Como les platicaba, es maestra en Derecho, tiene su despacho. Hoy nos visita desde Tecámac. La gente que nos está viendo en Tecámac, Estado de México, seguramente la conoce perfectamente bien. Es una mujer muy activa, tiene un grupo de mujeres abogadas. Te vi la otra vez en un evento con Erubiel, me acuerdo, hablaste sí, tú. Nos hicieron un favor de que... El día de los abogados, ¿no? Sí, que pudiéramos representarlos el año 2017 y 2018 con el gobernador Alfredo del Mazo también. Fuimos portavoces del mensaje del gremio. Pues bienvenida al programa de La Hora del Notario. Y pues para de una más irle entrando en materia al tema, hoy hablaremos, como le dije, de violencia familiar. Es un tema delicado, es un tema duro porque ríspido. A veces las personas no quieren darle el brinco y exactamente no saben primero cómo se puede acreditar la violencia familiar. ¿Qué te parece, Claudia, si le vamos entrando al tema? Vamos a entrarle al tema. Es un tema que primeramente debemos de entenderlo, que es de interés público, que lamentablemente se vive desde lo privado. Sin embargo, las consecuencias de estas lamentables acciones u omisiones son resultado de una sociedad y de este tejido social. Partamos desde el punto de vista de que la familia es la institución pues, más importante dentro de la sociedad. Entonces vamos a entender que la violencia familiar va a ser toda acción u omisión que se ejercita dentro de un núcleo familiar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos habla de una acción de poder, cuestión que yo comparto, ¿no? Es el poder que ejerce una persona sobre de la otra dentro de un núcleo familiar, que pueden tener una relación directa. Una acción directa. Específicamente aquí en el Estado de México, afortunadamente contamos con un catálogo, por así decirlo, que está regulado dentro de la legislación civil. Eso lo encontramos en el artículo 4.397, que nos describe específicamente los tipos de violencia contra los cuales nos podemos enfrentar, donde, como acertadamente bien tú decías, no solamente la violencia es encontrar la laceración, el hematoma, el golpe. Hay distintos tipos de violencia y lo lamentable aquí es que a veces no entendemos que estamos viviendo en un núcleo violento, en un grupo familiar violento. La violencia patrimonial es un tema que está regulado, pero que muchas veces el impartidor de justicia no tiene la sensibilidad ni está humanizado para poder trabajar con eso. Hemos caminado en algunos foros y nos damos cuenta que ni siquiera sabían que existía un catálogo en la legislación civil. Y entonces, ¿qué es lo que generalmente pasa? Que nos vamos por la vía penal. Porque decimos, bueno, está regulado violencia familiar en el Código Penal y dice que al integrante de un núcleo familiar que haga uso de la violencia física o moral en contra de otro integrante. A lo mejor un poco limitada. Si yo les dijera al auditorio, a tu persona, a las personas que nos están escuchando, que la celotipia es violencia, ¿qué me dirían? A lo mejor muchos dirán, no, ¿cómo crees? Eso no es violencia. El desamor.
Hay gente que hasta le suena irrisorio, ¿no? ¿Cómo el desamor? Bueno, pues es que nuestro catálogo así lo dice. ¿En qué artículo está marcado? Artículo 4.397 y dice: en cualquier acto o omisión que daña la estabilidad psicológica que pueda consistir en discriminación de género, negligencia, abandono, marginación, descuido reiterado, celotipia, subrayo, celotipia. Lo dice a la literalidad del artículo. No lo inventé yo. Insultos, humillaciones, devaluación, desamor. Sí dije desamor, ¿verdad? Desamor. Está regulado en la norma. Cuando caminamos en los diversos foros que nos hacen favor de permitir compartir un poco de lo que nosotros trabajamos, me dicen, no, licenciada, es que el desamor no es violencia. Sí es violencia. Pero aquí entendamos que cuando hablamos de violencia familiar, lo primero que se les viene a la mente es violencia que ejerce un hombre en contra de una mujer. Pero no es así. Puede ser de cualquier integrante del núcleo familiar. Hoy estamos viviendo una sociedad diferente a la que a nosotros nos educó. ¿A qué me refiero? A nuestros padres, tal vez a nuestros abuelos, que para ellos estaba normalizado la misma violencia. Recordaremos, ¿no? Pues no llegabas, jalón de orejas, varazo, cinturonazo. Era otro tipo de atención Pero aparte psicológica. era el tratamiento psicológico y era normal. O sea, tú llegabas a un hogar, a una casa habitación, y lo veías y pues ya le dio una nalgada al papá. Antes era la chancla. Era la chancla, ¿no? Pero después hubo un exceso, o tal vez había exceso en esa misma generación. Susceptible de debatirse, sí. ¿Por qué? Porque ya después ya no era un embarazo, ¿no? Ya le fracturé el brazo, ya le lastimé la pierna. Fíjate, a ver, Claudia, para que el público que nos esté escuchando pueda saber exactamente cómo está tipificado este tema de la violencia. La violencia ejerce familiarmente, como ya lo está señalando, no necesariamente del hombre a la mujer, del esposo a la esposa. Puede ser también del hijo a la mamá, del papá al hijo, es del núcleo familiar como tal. Y como usted especificó, Claudia, el asunto tiene que ver con violencia no solamente física, no es de que lo agarren a golpes o la agarren a golpes a la persona, sino también la violencia patrimonial, la dependencia económica. O sea, cuando a la gente le forzan y no le dan lo necesario para subsistir, la violencia sexual, cuando es abusada de las personas, y lo más delicado, que yo creo que eso es algo que tenemos que un poco platicar para que le vayamos explicando a las personas, es la violencia psicológica, es la presión constante y tiene que ver con ese tipo de catálogos que debo de decir que también a mí me sorprendió, porque normalmente cuando hay violencia familiar pareciera que todo es canalizado a través de la vía penal. Usted, si está en este supuesto, vamos a platicarle a la gente cómo se tiene que ir instrumentando un procedimiento. Si usted está viviendo una situación de esta naturaleza, pues hay dos vías para poder actuar: la vía penal y la vía civil. La vía penal, pues obviamente, si yo, ¿sabes qué siento? Como que hay desconfianza de la sociedad y particularmente de las mujeres de acudir a veces a un ministerio público, aunque hayan creado agencias especializadas y los demás. Porque es aparte del desgaste emocional, el estar en una oficina, estar con el Ministerio Público, tratar temas delicados, francamente es... Y luego aparte, que no se resuelvan, ¿no? Que yo creo que a nuestra legislación como tal le falta mayor profundidad en el tema, particularmente que tiene que ver con la atención de las mujeres. Por esto, lo que ha venido pasando en toda la zona donde tú estás, de los feminicidios, que es... un municipio que tenemos alerta de género. Bueno, pues imagínate. Pero a ver, vamos platicando si quieres, Claudia. Pero fíjate que, perdón, que te tome la palabra, atendiendo a lo que me comentabas. Evidentemente las instituciones han tenido un avance, pero ¿qué pasa cuando la persona receptora de violencia va y denuncia? Encuentra una revictimización, encuentra un tratamiento que no es el adecuado y el sensible para el tema, y más hablando de menores. Y efectivamente creo que también el desconocimiento, la ignorancia, a veces no nos permite saber que tenemos diferentes vías para poder echar mano de ellas y de toda esta maquinaria jurídica. Nos vamos efectivamente, los abogados postulantes, y hablo por algunos que conozco, y dicen, no, es que es una materia penal.
cuando tú pudieras darle un muy buen resultado a tu cliente a través de una materia civil, en la cual le vas a aportar evidentemente una buena argumentación al órgano jurisdiccional, y te va a emitir una medida de protección de la naturaleza que la solicites, ¿verdad? Urgente, civil, chalala. Pero si no tenemos el conocimiento, a veces queremos agotar todas las medidas y son rebasadas. Entonces eso tiene que ver también con el abogado. Las personas, cualquier gobernado, ¿qué haría en el momento en el que siente que está pasando por una situación de violencia? Primeramente, aceptar que estoy en un ambiente de violencia, que algo no está bien, que no normalicemos que si me toma de la mano y me lastima y me da una cachetada, o me limita, o me quita mi teléfono, o sustrae mi pasaporte, o sustrae objetos del domicilio, pensemos que es algo normal. Pongámoslo en este plano. En una disputa, en un matrimonio, llegan a tribunales, una cuestión de guarda y custodia y de alimentos. Y el señor se lleva las recámaras, se lleva la sala, se lleva la pantalla, y la gente piensa que eso es normal. Sí, evidentemente tiene un derecho, le asiste un derecho. Tal vez de las cosas que tienen que ver con la señora y con él, pero la recámara de las niñas estará bien, que son de primera necesidad. ¿Estaremos ahí ante un tema de violencia patrimonial? ¿O en un estrato social alto, una persona que depende económicamente del cónyuge, que se dedica preponderantemente al hogar, que tiene tarjetas, que viaja al extranjero y que de repente ya no encuentra su pasaporte y las tarjetas ya no están? Pero además de eso va condicionado a que ejerza una situación con el cónyuge, en muchas de las ocasiones a tener relaciones íntimas. Y si no las tienes, entonces no obtienes el beneficio, siendo tu esposo. ¿Estamos ante una situación de violencia familiar? Eso es lo importante, que a veces sepamos distinguir entre una y otra. ¿Cómo saber que se ¿Cómo vive saber? violencia? Primeramente, creo que las políticas públicas tienen que ir encaminadas a replicar el conocimiento. ¿Desde dónde? Desde las etapas primarias de la educación. Porque a veces nuestros niños, nuestros jóvenes no saben ni siquiera qué es violencia, y la violencia la empezamos a ver desde el noviazgo, que es el previo al matrimonio, a esa institución. Creo que eso podría ser y funcionar, que implementaran políticas públicas en ese sentido, que la difusión de los diferentes tipos de violencia estuviera, que se sensibilice, se humanice a los servidores públicos, más en materia penal. ¿Por qué recalco? Porque tal vez ni siquiera es culpa de ellos. Muchos de ellos vienen de lo que decíamos la vieja escuela, ¿no? De viejas formas de operación. Pero ya la sociedad ha avanzado. Tenemos que ir de la mano y darnos cuenta que ahora pues ya tenemos un teléfono celular, como ahorita que estamos en tiempo real, que ya estamos en una globalización, que ya no puedes tratar al ciudadano como lo tratabas anteriormente, que no podemos crear ni generar delitos donde no los hay. Y quiero ser muy puntual y subrayar. Muchas veces los ciudadanos queremos generar un ambiente de violencia donde no lo hay. Es que le di una nalgada, vamos a denunciar por violencia. No es violencia. Es que la tomó del brazo o lo tomó del brazo. ¿Es violencia? A ver, Claudia, para ir aterrizando un poco, ¿qué hacer primero para identificar si se está viviendo violencia familiar? ¿A quién recurrir? ¿Qué procedimiento instrumentar? A ver, casos prácticos, porque la gente que te está escuchando probablemente esté en una situación de esta naturaleza y esté siendo objeto de violencia de cualquier naturaleza, ¿no? Psicológica, sí, patrimonial, física, sexual. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el paso por hacer? Primero, yo creo que primero tener la voluntad para poder emprender, es tomar la acción. Tomar la acción, pero ¿ante quién? ¿Ante un ministerio público? ¿Ante un juzgado? ¿Qué hacer? ¿Cómo instrumentarlo? Bueno, dependería del caso concreto. Yo te diría que si vemos un abuso sexual, pues es evidente que la institución a donde vamos a recurrir primeramente pues va a ser a la fiscalía, ¿no? Hacer una denuncia. Es un delito grave, aparte. Es un delito grave. Entonces ahí no habría como mucho donde hacer, aunque lo lleves también en la vía civil, que no está limitado. O sea, ahí no tenemos mucho. Vas y denuncias ante la autoridad, en este caso el órgano investigador, que sería el agente del Ministerio Público. No hay más. Y más tratándose de menores, que será mucho más delicado, porque ahí entonces ya no nada más es el tema particular, sino que el Estado está obligado a tutelar el interés superior del niño. Cualquier persona que tenga conocimiento y que se le ponga, entonces ya, más, ¿no? Eso ya es un tema que va de facto. Imagina si tienen conocimiento que alguien está abusando de un menor y no
lo denuncias, es omisión. Hay una omisión, Y efectivamente. entonces, si usted no denuncia, lo que está pasando es que está siendo cómplice de un delito, en términos claros, ¿no? Y fíjate que en la praxis pasa. A veces, las mujeres, porque es en mayor medida ahí, por el amor, por el apego a la pareja, a veces aceptan, aunque no lo expresan, que se está abusando sexualmente de sus menores hijos. Pero es tanto el apego a la pareja que lo permiten. Entonces, también están cometiendo un delito, porque tienen conocimiento. Bueno, pues son cosas Entonces, mayores, ¿no? en esa línea, pues evidentemente sería ante la Fiscalía. Si es un tema de violencia psicológica, yo pudiera recomendarles que fuese mediante la vía civil. Por lo menos aquí en el Estado de México habría que revisar las legislaciones de cada estado, porque algunas sí las contemplan, otras no, están un poco más retrasadas. Yo optaría por ir con un profesional del derecho, con una persona que tenga ética, para que la pueda encaminar y llevarla por la vía civil. ¿Por qué por la vía civil? Porque me va a permitir aportar elementos periciales, psicológicas, pero además lo estoy llevando de una forma directa ante el órgano jurisdiccional, que lamentablemente, pues va, más bien afortunadamente, va más avanzado que el Ministerio Público, que a veces se limita en ciertas cosas, ¿no? Y entonces obtendríamos periciales que van a darse de oficio y una resolución que va a ser favorable. Seguramente si hay un buen planteamiento. Ahí puede ir acompañado de un abogado postulante particular o a través de un defensor de oficio. Es correcto. A ver, la violencia psicológica. La violencia psicológica. La violencia patrimonial, ¿cómo le podemos enfrentar? De igual forma, yo les puedo apostar que si vamos y hacemos una denuncia por violencia patrimonial ante la gente del Ministerio Público, ni siquiera nos va a tomar atención en la práctica. Pues, sin Porque duda. no la conoce, porque no sabe cómo tener ese tratamiento cuando podría, de forma supletoria, tal vez tu legislación no lo contempla, pero tenemos el fundamento. Ahí está el fundamento, de forma supletoria, entonces absorbo. Supletoria, para que usted me entienda, es que tomar como referencia otro artículo de otra ley que no está establecido en el Código Penal, para que usted me entienda. Es correcto, que absorba esa norma y entonces la hago mía. De observación. Exactamente, entonces digo, bueno, en esta norma está regulado, entonces la puedo aplicar. La verdad es que en este asunto tuvimos algún foro recientemente, hace como 3 meses, en Cuautitlán Izcalli con los fiscales y hubo muy buena participación. Cuando aceptamos errores podemos avanzar. Y hubo aceptación de fallas, también de fallas de los postulantes, y entonces podemos interactuar y avanzar en qué, en beneficio de una colectividad. Pues a ver, es muy importante. Si es patrimonial la violencia, yo le sugiero, aquí Claudia también le está sugiriendo que sea en materia civil. Hay muchas formas de poder acreditarlo en materia familiar, más bien, no civil, materia familiar y también civil, porque más tiene que ver pues, con acciones que pueden hasta llegar al embargo, a garantizar alimentos. Sí, trabar un embargo en sus propiedades. A llegar a pedir que también, bueno, esto es cuando es violencia física, ¿no? Salga del domicilio, que esa es otra cosa importante. ¿Qué sabes? Ahorita por eso vamos desglosando, ya desglosamos lo sexual, que es obviamente indudable. Sí, eso es un indudable. delito grave. Un Ahí delito no y hay, se investiga. como tal, si estoy en esta situación, hay que denunciarlo. Segundo, lo psicológico tiene que verlo también con vía familiar y civil. Lo puede llevar también por la vía penal, pero digo, podemos no desgastar esa maquinaria o esa vía penal, que generalmente aparte tienen muchísimos expedientes, y llevarlo también por una vía civil. Ok, psicológica. Y ahora lo muy importante es la violencia física. Usted está siendo violentada, pegada, lastimada, ofendida, bueno, lacerada constantemente. ¿Qué hacer en este tipo de cosas? Tienen 2 opciones. La vía penal, que solamente cuando hay lesiones, hay que certificar las lesiones, no solamente es decir, oye, es que me empujó y me caí, o me caí, porque a veces se caen y hay una serie de gentes que, bueno, te comento, no tienen la cierta ética para poder pues, continuar con un proceso de esta naturaleza, ¿no? Fíjate que tocaste un punto importante y sé que esto no le va a gustar a muchos de mis colegas, pero alguien lo tiene que decir. En ocasiones no te encuentras con gente que, como bien tú dices, conoce la palabra ética, que no es apasionado del derecho, y a través de prácticas mañosas, por ponerlo en palabras coloquiales, para que todo el auditorio lo entienda, un asunto de naturaleza familiar,
bueno, el Estado de México civil, submateria familiar, en otros estados hay una materia específica que es familiar, concurre a la gente del Ministerio Público para fabricar delitos. Eso ya no lo podemos permitir. ¿Para qué? Efectos. Para que lo lleve después a un plano familiar y le diga yo al órgano jurisdicción, es que hay una carpeta de investigación tengo y hay elementos violencia. y hasta yo con eso negocio para que pensiones, custodias, bienes y todo lo demás. Es correcto. Entonces ahí estamos utilizando la maquinaria jurídica con una vieja práctica que bajo mi percepción no debería de agotarse, en donde no hay delitos tampoco generemos delitos. Hay asuntos familiares en su gran mayoría que pueden ser conciliables, que pueden ser tratables y que mucho tiene que ver el acompañamiento del abogado. Si las partes de por sí ya tienen un conflicto, pongámoslo en este contexto, un matrimonio con 2 hijos que se están divorciando, que van a tener el tema de su divorcio incausado y además van a tener el tema de la guardia, custodia y alimentos. Y todavía tú le vas a decir con un argumento que ni es válido ni es cierto al juez que hay una violencia familiar, muchos de los jueces se van a percatar que eso no existe. Y lo único que hiciste fue desgastar a las partes y en vez de generar consensos o acuerdos, rompiste el diálogo. Y aparte echas a andar una maquinaria jurídica que la estás desgastas. metiendo, está desgastando cuando hay otros asuntos importantes por hacer. Es Fíjate correcto. que había un proyecto en España de que ahora para si tú meter un asunto de esto de orden penal, te iba a costar. Porque aquí tú puedes utilizar cualquier instancia jurisdiccional y la justicia es para todos y no te cobran. Te cobra el abogado que te lleve el asunto, pero la justicia no te cobra. Pero a veces por eso, porque esa gran libertad de todas estas instancias de echar a andar la maquinaria judicial, pues a veces se abusa, ¿no? Se abusa de eso. Había un tema muy recurrente en el Valle de Toluca, de personas que llegaron a enterarme de que un abogado les recomendaron, oye, para empezar el proceso de divorcio, deja que te dé unos golpes, ¿no? O incítalo, ¿no? O incítalo como a que te golpee para que en todo caso tú vayas y demandes ante el Ministerio Público y tengas un elemento de negociación. O sea, yo creo que primero es ética y segundo, estás echando a andar problemas, de por sí ya los problemas personales de pareja, de una separación, de divorcio, son álgidos, son fuertes. ¿Para qué echar a andar otros temas más? Porque la otra persona también va a tener que argumentar y va a tener que acreditar que estos hechos se suscitaron. No, y afortunadamente, fíjate que te voy a platicar de algo muy especial que a nosotros nos pasó en un asunto, omitiendo los nombres, en un tema de violencia familiar, pasó exactamente esto que estamos comentando. Inician una carpeta de violencia familiar en contra de la progenitora. De formas poco regulares, se le quita la guardia y custodia. No se trabaja la carpeta de investigación durante 8, casi 9 meses. Evidentemente en eso estaban paralelamente a un procedimiento familiar. La señora deja de ver a sus hijos durante un tiempo. Los menores sufren de una enfermedad que se llama hemofilia tipo B, que yo en lo particular no conocía. Obviamente parte de estudiar el asunto, pues que es la hemofilia, ¿no? Bueno, pues que no haya coagulación en la sangre de forma fácil. Entonces, si tú te golpeas, es muchísimo más fácil que tengas un hematomo o algo. Mañosamente, el progenitor toma eso con un abogado que no tiene la ética profesional, inician una carpeta, y eso no es lo más lamentable. Casualmente, cuando se retoma, o nosotros retomamos ya avanzado el asunto, reactivan esa carpeta de investigación. 8 o 9 meses después se hacen las periciales y se manda al juez de control. ¿Para qué efectos? Querían vincular a la progenitora. Afortunadamente, y a eso voy con lo que estábamos comentando anteriormente, ya podemos encontrar juzgadores que sí tienen ética profesional, impartidores de justicia, y el juzgador resuelve bajo una perspectiva de género y se percata de que todo había sido maquilado por el Ministerio Público. Y entonces cuando hablamos de violencia, entonces le solicita, o sea, tú, Ministerio Público, ¿cuál es lo que me vienes aquí a imputar? Estos hechos, con esta temporalidad, de forma reiterada, se percata de que todo había sido maquilado, afortunadamente, pero lamentablemente, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para esto? Entonces, en ese inter ya desgastamos primero a las partes, segundo a la maquinaria jurídica, tercera, ¿quién le repone esos derechos humanos, esas prerrogativas y potestades que ya fueron transgredidas de los menores? Que eso es lo que no nos estamos dando cuenta. Yo al inicio de esta charla, una charla con tu auditorio y contigo, te decía que bajo mi percepción y la percepción de los que me acompañan, es que es un tema de interés público. A todos nos interesa lo que sucede
con la familia, porque la familia es parte del tejido social medular. Si nosotros no percibimos eso como gobierno, si no lo percibimos como sociedad civil, si no lo percibimos como gremio, estamos perdidos. Y va en las tres vertientes, aquí no hay responsables. La responsabilidad que tenga que asumir la autoridad la tendrá que asumir. La responsabilidad que tiene que asumir el abogado lo tendrá que asumir. Y la responsabilidad que como sociedad civil también tenemos, porque podemos aportar muchas cosas. De entrada, conocimiento. Si no lo conozco, pues vamos a replicarlo. Segunda, vamos a echar a andar toda nuestra legislación. ¿Para qué? Para fomentar una cultura de legalidad, una cultura de derechos humanos, que también es importante decirlo. A veces escuchamos derechos humanos y lo enfocamos únicamente a los derechos para el delincuente, que fueron creados para eso. ¿Por qué? Porque hay ignorancia, hay desconocimiento. El mundo de los derechos humanos es tan maravilloso, tan amplio y tan necesario que, bajo mi percepción y la percepción de todos los que estamos trabajando en estos proyectos, es generar una cultura de derechos humanos. Desde las edades primarias, que ellos sepan que yo tengo 2 hijos, te comentaba hace un ratito que estábamos, que mis hijos sepan desde pequeños que tienen derechos. Y a lo mejor parecería un juego. ¿A qué tienes derecho, mi amor? Tengo derecho a comer, tengo derecho a ser libre. Yo creo que tienes todo, yo estoy tengo de derecho acuerdo a que no me contigo. lastimen. Estoy de acuerdo contigo, nada más que habría que darle una muy buena revisada a la legislación, porque lamentablemente se ha malinterpretado este asunto de derechos humanos como un elemento de justificación legal para que los procesos legales no se lleven a cabo. Pero a ver, regresando a un tema, ya nos estamos separando. ¿Qué hacer cuando hay violencia física? ¿Qué acciones legales se pueden emprender? Ya hablamos de que usted, si está siendo lesionado o algo, pues tiene que necesariamente tomar decisiones y acudir ante hay una agencia especializada ya, no sé si, por lo menos aquí en el Valle de Toluca, creo que también en el Valle de México, una agente especializada de atención a la mujer. Entonces, tenga confianza, investiga, y había antes unos centros, creo que ya los quitaron, ¿verdad? No, sí hay 3 centros hasta donde yo tengo entendido, las direcciones exactas. No, pero cuando hay violencia familiar, de que... Sí, los están canalizando a los centros de la mujer, que son 3 agencias. Si mal no recuerdo, hay una por la hacienda de Tamuaya, por allá por Chalco, la otra está en Ecatepec y me parece que otra está en Toluca, pero con gusto te hacemos llegar la información para que la podamos replicar. Bueno, es acudir al Ministerio Público y obviamente pues, pero si no ante cualquier agencia. Un procedimiento judicial, se integran las carpetas, se tienen que tomar peritajes, no es así como de llego y me pegó, o sea, llegar los peritajes, pero también usted no puede dejar correr todo este tiempo si usted está siendo lacerada o está siendo lastimada. Segundo, puede optar por una materia civil y hay acciones importantes que ahorita Claudia les va a decir. ¿Qué acciones pueden tomarse cuando hay cuestiones de esta naturaleza de violencia familiar en materia familiar y civil? Sí, nada más ahí haría un paréntesis. También podemos tomar acciones sociales. En alguna ocasión, no sé si ustedes vieron en redes sociales y en varios medios, un punto que se marcaban en la mano, porque a veces es muy simple decir, pues voy y denuncio, pero antes de eso, un plano anterior, a veces no puede ni siquiera ella salir del domicilio en grados extremos de violencia. Aunque socialmente pareciera que tienen una vida normal, no pueden salir. Nosotros tuvimos el asunto de una persona que la amarraban durante el lapso que se iban de vacaciones, el cónyuge con su familia, y ella se quedaba en ese lapso amarrada. Entonces ahí pues obviamente ni siquiera tienes la oportunidad de poder ir a denunciar. ¿Qué pasó con este tipo de asuntos? No recuerdo bien si fue en Guadalajara, creo que fue donde nació, se marcaban un punto en la palma para efecto de decir, estoy sufriendo de violencia. Y esa es una acción social, que parecería igual una tontería, pero era la forma de decir, algo está pasando a esa mujer. Después salió el listón morado, que también era una señal como de que estoy sufriendo de violencia. Y son acciones que pues tal vez pudieran o no funcionar, no lo sé, pero pudieran salvarle la vida a alguien, ¿no? Sí, pero la legislación creo que le hace falta una revisión constante. No se toman medidas, porque pues, mira, te lo digo, pues lo hemos visto, ¿no? Frecuentemente. O sea, atacan o ofenden a alguien o atentan contra una mujer y no hay, pues para el Ministerio Público no hay elementos. Pues que es francamente desgastante. Yo creo que la legislación en México no está perfectamente encaminada para la protección de la mujer. Yo creo que hace falta mucho revisarla. Te platicaba la experiencia que hay en España. En España el gobierno, para empezar, emprendió una campaña muy fuerte respecto de la violencia,
porque la gente ahí mataban a las mujeres, no manches. Bueno, aquí también lo hacen. Bueno, aquí también, como en todas partes se cuecen habas, pero o golpeaban, o pegaban, lastimaban. Entonces ahora ya las políticas públicas, la ley como tal, si tú vas caminando, estás en un lugar y ves o le dices cosas a una mujer, la mujer le habla a la policía y van por ti, te hacen un proceso. Pero hay O una te acción forman inmediata. una restricción, o sea, es una acción inmediata que lamentable en México no hay nada de eso. Yo tengo hijas y te platico pues porque ay, no manches, es cada cosa que escuchas. No, que pues es preocupante. No solamente preocupante y ocupante. Y ocupante. Y ojalá alguien que nos esté escuchando que de veras se quiera meter este tema, ojalá lo haga, porque las mujeres son muy importantes en nuestra vida. Nosotros como hombres tenemos no solamente la obligación de respetarla, sino la otra. Nosotros nacimos de una mujer. Pues La que nos da la eso se vida. agradece de un hombre y también debemos de subrayar que hay unas nuevas masculinidades, que no todos los hombres Pero vamos son terminando con el machistas, tema porque ahí sí también es de como materia civil, generalizar, ¿no? para decirles de una vez qué tienen que hacer. ¿Qué acciones podemos emprender en materia civil? Bueno, de entrada es una demanda que se interpone ante el órgano jurisdiccional competente. ¿Cuál es el competente? Pues sería en donde se encuentren los acreedores alimentarios, donde vivan. Esa sería la jurisdicción que tendrían, y la acción que puedes emprender pues es la acción de violencia familiar como tal, pero yo ahí sí recomendaría que se aporten los mayores elementos para efecto de que le demos al juzgador armas para que él pueda proveer y resolver de forma adecuada. Lo que nos encontramos en la práctica es que dicen es que el criterio del juzgador no nos gusta, es que se quedó limitado, pero tú ¿cumpliste con tu función de aportarle los elementos? Que ese es otro tema. Entonces tratemos de hacer las cosas de la mejor manera para que prosperen nuestras acciones. ¿Qué tendríamos como consecuencia de esto? Pues una medida de emergencia o en materia civil, unas medidas de protección. ¿Para qué efecto? Pues para que entonces se pueda salvaguardar la integridad tanto física como psicológica de todos los del entorno familiar, no nada más del que está haciendo al que se le está generando violencia. Entendamos que la violencia puede ser directa entre el receptor y el generador, pero que también tenemos a nuestros alrededores los hijos o los familiares que son parte también de ese núcleo violento, de ese grupo familiar. Entonces, esas medidas lo que van a hacer es proteger o tratar de proteger o tutelar esos derechos hasta en tanto se resuelva. Aquí la ignorancia por parte de muchos, cuando llegas y puedes hasta sacar al progenitor del domicilio, porque te lo permite la legislación, obviamente justificada esa medida, no nada más la vas a pedir para efectos de que lo saques y que de trasfondo haya un tema de un divorcio o una liquidación de los bienes, ¿no? Porque así para eso se ocupa, no, o sea que esté justificado, que esté argumentado, y si tenemos esos elementos seguramente les puedo apostar que el órgano jurisdiccional emitirá la medida de protección. Es una medida emergente, una medida de protección para garantizarle a usted seguridad, tranquilidad, evitar que haya violencia de todo tipo, física, psicológica, patrimonial, y como lo dijo Claudia, efectivamente usted puede solicitarle a un juez debidamente acreditado pues que el marido pues salga de la casa, y además si lo acuerda el juez, hay una orden judicial, va a la policía va a la policía y pues con la pena le dicen al señor que no puede vivir ahí. Pero tiene que tener elementos y argumentos para que esto pueda ser. Igual, se pueden garantizar o para llevar alguna así, hipotecar, grabar los inmuebles. Los inmuebles, si el señor tiene inmuebles para garantizar hasta pensiones, cosas de esas, se puede grabar los inmuebles correspondientes, obviamente en la proporción que esto representa. Si el señor tiene 20 inmuebles o 10 inmuebles, no le va a grabar todos. Tiene que grabarle en razón de las circunstancias y las necesidades de quien tiene que dar y tiene que recibir. De los acreedores alimentarios, y es bien importante eso que dices, ¿no? A veces ya hasta le ponemos cuotas, porcentajes, números, y nos aventuramos a decirle a un cliente, esto es lo que vas a obtener. No, cada caso es diferente, tiene circunstancias diferentes. Por eso el juez resuelve atendiendo o debería también, porque también hay quienes no lo hacen, ¿verdad? Pero bueno, atendiendo a lo que yo te estoy aportando y al caso concreto. Cuando tú dices, ¿qué nivel de vida tengo? No voy a grabar
un inmueble que vale 5 millones de pesos si a lo mejor la necesidad de los acreedores alimentarios es mucho más baja y no está justificado? O a lo mejor sí esté justificado en un nivel medio o en un estrato social alto. Entonces hay que ser muy cautelosos en esa parte, porque entonces no es que se esté quedando limitado el órgano jurisdiccional, sino que no está justificado el querer transgredir esa parte. Regresando también al tema, en materia penal y en materia civil, usted puede pedir una orden de restricción, debidamente acreditado. Si la restricción es decirle que el señor no puede visitarla hasta cierta distancia, y si el señor incumple es un agravante importante. O sea, hay medidas legales que se pueden tomar dependiendo también del origen del conflicto o de la situación en que se encuentre. Si es una violencia física, psicológica o patrimonial, hay medidas que se tienen que tomar. Y yo, ¿qué le puedo sugerir? Pues primero, consultar a un abogado, ver la forma de efectivamente acreditar las cosas, no solamente es de dicho, sino acreditarlos. No puede ir hasta un juzgador y decirle, es que me pega y tal, y nomás le presento un moretón. O sea, tiene que haber estudios psicológicos, peritajes. O sea, es argumentar exactamente un caso para que usted tenga elementos probatorios que efectivamente le sirvan al juez para tomar decisión. Igual, a veces hay casos como lo que vivimos hace como 3 o 4 meses de esta muchacha que fue golpeada por el marido, y que además, ¿sabes qué me sorprendió? Cómo los jueces de la Ciudad de México hacen ese tonterías, ¿no? Dejaron cuate libre. ¿Del caso de Abril? Del caso de Abril. Un El caso cuate además muy... ya se fugó, se fue. Obviamente hay una presunción de que pudiera tener alguna cierta responsabilidad. Qué lamentable, ¿no? De veras hasta dónde hemos llegado. Y que va focalizado, ¿no? Según entiendo, regresaban de una disputa en materia familiar. Le fincaron una pensión alimenticia, creo que de 3 salarios mínimos. Cuando era representante de una empresa, Amazon México, si mal no recuerdo, iba acompañada a Abril de su abogado, y bajo nuestra percepción social es que iba focalizado a eso, porque el único disparo es hacia su persona. Qué lamentable. Y no hacia los demás acompañantes. Pero bueno, Pues ese tipo de cosas que no queremos que pasen. Hay que evitar ese tipo de cosas, porque por eso hay que de alguna manera recurrir ante una instancia jurisdiccional. No tenga miedo, yo creo que es una cuestión de valentía, hay que tener el valor suficiente, más cuando hay hijos, de recurrir ante las instancias respectivas. Asesórese un abogado, y si no, recurra a estos centros de la mujer que existen, para que en todo caso pues pueda tener una atención no solamente psicológica, jurídica, que le puedan usted pues aligerar el camino, aligerar un poco la carga. Pues mi queridísima licenciada Claudia, muchas gracias por venir. Te veniste desde temprano de Tecámac. Sí, la verdad es que muy contenta. Tenemos mucha gente que nos está viendo, no es que yo no sé cómo le... ¿Ya terminamos? No, sí, casi estamos terminando. ¿Podemos cerrar con algo más? Sí, claro. ¿Estamos al aire todavía? Sí, estamos al aire. Ah, perfecto. Mira, tenemos a muchas personas viéndonos. Déjame más que quiero ver aquí que si quieres nos están viendo. A ver, nomás, es que son muchas, gracias. Oye, sí, tuvimos muchas personas que nos están viendo aquí. A ver, saludamos a Roberto Carrillo, que nos está viendo. Saludos, Roberto. Roberto, estamos también saludando a María del Pilar Rodríguez. Saludos también a María del Pilar, a Francisco Quintanar. Dice, ¿quién es Luisa María Alcalde Luján? Insensible, indiferente. ¿Quién es? Creo que es secretaria, ¿no? No alcancé. Pero no está hablando de nosotros. Javier Hernández, también muchas gracias a Javier, que siempre me ve en Coacalco de Berriozábal. A ver quién más está viéndonos. El ingeniero Francisco Ríos Leiva, mi amigo, que es un saludo también. Uzi nos está saludando. Ali Maldonado. Excelente tema, dice don Francisco Ríos Leiva. A Rosalinda Juárez Cebada, que también está viendo el programa. Alejandro Martel, también lo mandamos a saludar. A Mar Peñalosa. Rosalinda Javier Cebada también está bien. Celso Hernández dice que excelente tema. Gregorio Muñoz Sánchez dice felicidades a comunicadores por veracidad y profesionalismo, y saludos aquí a su servidor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué dice más? Profesionalismo. Desde Acolman nos están saludando, desde Acolman, es tu vecino casi. Sí. Acolman. Región del Valle de México. Porfiria Rodríguez, que nos está viendo. Charlie Saga nos está viendo. Noemí Camacho. Noemí, muchos saludos. Mar Peñalosa nos está saludando desde Nuevo Laredo. Saludos hasta Nuevo Laredo. Hasta Nuevo Laredo. Marta Alicia Mayorga, que también está viendo. Carlos Gerardo Gómez Córdoba está viendo el programa. Víctor Lugo nos está viendo. Ros Delgado está viendo el programa. Luis Estrada también. Leticia Fragoso. Jurídico Bama nos está viendo. Elizabeth Olivera.
Pues muchas gracias a todos. Aquí está Elizabeth Olivera, saludos aquí a todos los que nos están sintonizando y viendo. Estamos en vivo transmitiendo desde Metepec, Estado de México, en el programa La Hora del Notario, platicando con Claudia González. Muchas gracias, Claudia. ¿Algún tema, alguna recomendación que quieres hacer? Sí, me gustaría cerrar primeramente con una de las frases que más me gustan, que todo radica en el respeto. Segunda, que no consientas, seas hombre, seas mujer o seas niño, no consientas la violencia en ninguna de sus modalidades. Así sea una cachetada, un simple tirón, son alertas, son detonantes. Y tal vez no estamos hablando de una violencia, porque hay criterios que dicen que tiene que ser de tracto sucesivo, ¿no? O sea, que tienen que ser constantes. No, puede ser en un hecho solamente, pero no lo consentamos. Segunda, echemos mano de toda esa cultura de legalidad, más bien fomentemos una cultura de legalidad, una cultura de derechos humanos y echemos a andar las instituciones que para eso están. Y también de las cuestiones digitales, ahorita estamos en medios digitales, hay una aplicación de la Fiscalía que vale la pena referir, en la cual ya no tienes que ir directamente a la agencia, desde la aplicación lo puedes hacer. Puedes hacer tu denuncia, la verdad pues valdría la pena a lo mejor platicarlo con alguien de la Fiscalía y que nos dijeran… ¿Quién se encarga de ello? No lo sé, pero podemos investigar, ¿eh? No, para invitarlos. Hay una aplicación, la descargan y desde ahí puedes iniciar tu carpeta de investigación. Me parece que primero te avienta como un prefolio y luego entonces ya te vas directo a la carpeta. Pero digo, echemos mano de eso, ¿no? Ya ahorita en este mundo de globalización todos tenemos o la mayoría o en su mayoría, por lo menos los que estamos en la metrópolis o en la zona metropolitana, pues un smartphone o un teléfono en el cual podemos echar mano. Y si no, de la persona, como decía, te acordarás de aquellos tiempos al que más confianza le tengas, ¿no? Era un spot muy bueno y que a lo mejor ahorita soñaría irrisorio, pero vale la pena, quien más confianza le tenga, si es tu amiga, tu mamá, tu hermano, un tío. Lamentablemente es uno de los países donde más son violentados sexualmente los niños y es violencia familiar. Es un país en donde estamos muriendo las mujeres, donde hay feminicidios. Vamos a poner atención en eso. No son temas menores, no lo decimos nosotros, es un tema de salud pública. Y está a nivel mundial estos temas plantados en la mesa. Entonces, no consienta ningún tipo de violencia, nada está por encima de ti ni de tu autoestima y tampoco generes violencia. Esas serían mis recomendaciones. ¿El punto? Un punto puede ser una medida social. Una medida social, un punto. Tal vez yo no puedo participar, pero puedo grabar a alguien y puedo replicarlo, puedo por lo menos apoyarle. Nos hemos vuelto una sociedad apática, en la que mientras a mí no me pase y en mi casa no suceda, pues yo estoy bien. Pero si estoy viendo que está pasando algo, no interfiero. Ok, no interfiero, pero tomo una acción. ¿Cuál es mi acción ciudadana? Pues llamarlo a una unidad, ¿no? Sí, claro, una patrulla. Una patrulla, habrá quienes tengan más temperamento y te estás arriesgando, porque también no sé a quién te enfrentas, pero bueno, ese ahí es un tema de axiología, de valores, ¿no? Y fomentar valores desde la casa. Pues mi queridísima Claudia, muchísimas gracias. Claudia González Flores, Muchas abogada, gracias. Presidenta de la Barra de Mujeres Abogadas. Tiene su despacho en Tecámac, la gente que nos está viendo en Tecámac, es una mujer, es una profesionista, aparte que siempre te ven en muchas actividades, no solamente académicas, sino gremiales. Te felicito por Muchas tu gracias, actitud, licenciado. que por cierto también te felicito, sé que estás participando para ser magistrada y que lograste alguna cosa mediante un amparo, poder ya hacer examen de oposición para ser magistrada. Porque les quiero platicar a ustedes, normalmente para ser magistrado tenías que ser juez, era un requisito. Y acá la licenciada hizo algo, a ver, rápido, platícales. No, bueno, al ya público. me sorprendiste, no sé dónde tengas esa fuente, pero es un trabajo colectivo de los diferentes gremios y algunos posicionamientos que fijamos como colegios de abogados, en el que hicimos únicamente hacer valer nuestro derecho y afortunadamente hoy el presidente del Poder Judicial emite una convocatoria en la que ya somos incluidos los abogados postulantes o particulares, cosa que aplaudimos todos los que estamos en los gremios y todos los colegios. Tuya. Pues de varios colegios, hubo varios posicionamientos, evidentemente la Barra Mexicana de Mujeres Abogadas también hizo un posicionamiento y pues yo creo que no hay un abogado, un jurista y un apasionado del derecho que no aspire a tener esa investidura. Veremos qué pasa. Pues muchísimas gracias, Claudia, de veras de todo corazón, bienvenida y gracias por acompañarnos en este programa y tratar un tema pues delicado por la sociedad, para la sociedad. Muchas mujeres que están siendo violentadas y que tienen que buscar un camino para poder
resolver su situación. Pues yo, amigos, los invito para que todos los miércoles a las 11 de la mañana me acompañen en el programa de La Hora del Notario. Es un programa de información jurídica, pero más de servicio social, un programa de lenguaje claro, práctico, para que usted conozca exactamente pues, las implicaciones legales, jurídicas, de un modo distinto. Pues yo te agradezco, Claudia, gracias por todo. Es un placer y les agradezco mucho a ustedes, casi 50 minutos nos echamos aquí de plática con Claudia. Claudia. Y como siempre, solamente les digo que sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted una excelente tarde. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Hasta luego.